Miguel apretó con fuerza el volante, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho como una pandereta. Lo embargaba una alegre anticipación al salir de la oficina. La noche prometía ser especial. Hoy tenía la oportunidad de pasarla en casa. Últimamente, Miguel había estado trabajando incluso en turnos nocturnos, debido a la colaboración de su empresa con socios extranjeros, lo que ocasionaba desajustes horarios. Miguel decidió no avisar a su esposa de su regreso. Sería una estupenda sorpresa para Olga. De camino a casa, compró un ramo de sus lirios favoritos y una botella de buen vino. El trayecto se le hizo corto. Imaginaba cómo entraría en casa, abrazaría a su amada esposa y pasarían una acogedora velada juntos. Tanto Olga como Miguel tenían buenos ingresos y construían un futuro holgado. Por eso, cada oportunidad de disfrutar de tiempo libre era un verdadero placer. Cuando Miguel finalmente llegó a su casa de campo, su alegría se vio empañada súbitamente. El coche de Olga no estaba en el aparcamiento. Probablemente habrá ido al pueblo por asuntos, pensó inicialmente. Esto le inquietó un poco, pero sabía que su trabajo a veces requería reuniones con clientes hasta tarde. Quizás simplemente se estaba retrasando. Sin embargo, al entrar en la casa, Miguel sintió una opresiva sensación de soledad. Miguel decidió llamar a Olga para saber dónde estaba. Marcando el número, contuvo la respiración esperando la respuesta. A los pocos segundos, Olga contestó. Su voz sonaba extrañamente distante, fría. «Hola, Olga, ¿dónde estás?» «He terminado en el trabajo antes», dijo Miguel con alegría. Siguió un largo silencio que lo tensó. «No vendré a casa esta noche». Miguel parpadeó desconcertado, sin creer lo que oía. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir que no pasarás la noche en casa?», preguntó, intentando mantener la compostura. «¿Que te lo repita? ¿No lo has entendido a la primera?», respondió bruscamente con una nota de irritación en la voz que Miguel jamás recordaba haber escuchado antes. Sintió como si su corazón se encogiera. «Olga, ¿qué está pasando? ¿Por qué no volverás?» «Tengo asuntos urgentes en el trabajo», respondió fríamente. «Simplemente no me molestes. ¿De acuerdo? Volveré mañana». Su tono era tan grosero y descortés que Miguel apenas contuvo su indignación. «Olga, ¿por qué me hablas con tanta falta de respeto?». Sintió que su voz se elevaba por la decepción y la amargura. «Hablaremos de esto cuando vuelvas a casa», intentó concluir, pero solo escuchó las señales de ocupado. Ella simplemente había colgado. Con el teléfono en la mano, Miguel se quedó en la casa vacía, rodeado de un silencio que a cada minuto le parecía más ominoso. A la mañana siguiente, Miguel estaba sentado a la mesa de la cocina, con los dedos fuertemente entrelazados, sin apartar la mirada de la taza de café frío. No había pegado ojo en toda la noche, repasando mentalmente la conversación de ayer con Olga. De repente, desde la ventana, vio cómo un coche familiar se acercaba a la casa. Olga salió tranquilamente del automóvil, cerró cuidadosamente la puerta y, como si nada hubiera pasado, entró en la casa. Al ver a Miguel en la cocina, dijo brevemente: «Buenos días». Después, sin esperar respuesta, anunció que quería darse un baño. Saliendo del recibidor, se dirigió directamente al cuarto de baño, dejándolo solo, hirviendo de indignación. Miguel la miró, sin dar crédito a lo que veía. Ni siquiera intentaba explicarse. Su calma y su indiferencia alimentaban su ira y resentimiento. Necesitaba saber dónde había pasado la noche y por qué había tratado sus sentimientos con tanta despreocupación. Decidido a no perder tiempo, cogió las llaves del coche y salió a la calle. Miguel se sentó al volante del coche de Olga. Al ver una tableta en el salpicadero, sin pensarlo dos veces, la encendió y abrió la sección de navegación, donde encontró la dirección donde Olga había pasado la noche. Sus ojos se entrecerraron y sus dedos apretaron con más fuerza el volante. En su interior comenzaba a crecer un sentimiento que hacía tiempo que no experimentaba, una mezcla de dolor e ira. Sin dudarlo,
Abrió la guantera y entre varios objetos encontró un paquete de preservativos. El paquete estaba abierto y faltaba uno. Eso era suficiente. Una ola de amargura y dolor, mezclada con la sensación de traición, le invadió el pecho. Él y Olga hacía tiempo que no usaban ningún método anticonceptivo. No había necesidad, y este hecho solo confirmaba todo. Con el desafortunado paquete en la mano, Miguel regresó a la casa, decidido a obtener respuestas. 25 minutos después, Olga salió del baño envuelta en un albornoz de seda, secándose el pelo con una toalla con una sonrisa. Su aspecto complacido, como si no hubiera pasado nada, solo avivaba su furia. Él esperó en silencio a que se sentara frente a él, y cuando finalmente lo miró a los ojos, un atisbo de desagrado brilló en ellos, pero solo por un instante. ¿No quieres explicarme dónde has estado esta noche? Su voz sonó fría y cortante, como una cuerda tensa. Olga levantó los ojos casi imperceptiblemente y suspiró con una pizca de irritación. Miguel, ya te he dicho que era por trabajo. No hay nada que discutir aquí. Pero él ya estaba preparado para sus palabras. Lanzó el paquete de preservativos sobre la mesa que los separaba. ¿Esto también era por trabajo? He revisado tu navegador, añadió con una amarga sonrisa. ¿Con quién has estado toda la noche? Antes de que sepas qué ocurre después, te pido que te suscribas al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Un silencio tenso, denso como la niebla, se apoderó del ambiente. Finalmente Olga suspiró con irritación y dirigió a Miguel una mirada ceñuda. ¿Qué diablos has estado haciendo husmeando en mi coche y revolviendo mis cosas?, preguntó. Te estás comportando como un tonto, Miguel. Miguel sintió cómo la ira en su interior ardía aún con más fuerza. Me he visto obligado a registrar las cosas de mi esposa porque mi esposa se está comportando de manera extraña, respondió, sintiendo cómo su voz se quebraba por la rabia. O mejor dicho, me está engañando e intentando hacerme pasar por un idiota. Olga levantó inmediatamente la cabeza. Sus ojos brillaron con terquedad y desafío. Eso no fue una infidelidad. Miguel estuvo a punto de reírse ante la absurdez de sus palabras. ¿Entonces pasaste la noche con otro hombre y eso no es una infidelidad?, preguntó con sarcasmo, sintiendo cómo su corazón latía cada vez más rápido. Supongo que simplemente estaban viendo dibujos animados, y los preservativos los necesitaban para llenar de agua y lanzarlos desde el balcón a los transeúntes. Olga se levantó de golpe. Su rostro se contorsionó por la ira. Parecía buscar las palabras, pero finalmente exclamó: «No fue una infidelidad, fue un agradecimiento, Miguel. Le agradecí a Igor, y esa fue la primera y última vez que me vi obligada a hacerlo». Miguel se quedó paralizado, sin creer lo que oía. «Vaya forma de agradecer», murmuró, incapaz de contener el sarcasmo en su voz. Olga se sentó de repente, apoyándose con cansancio en el respaldo de la silla, evitando su mirada. Comenzó a hablar más bajo, casi en un susurro. «En el trabajo he tenido problemas serios. Cometí algunos errores y podrían despedirme. He dedicado mucho esfuerzo a este trabajo. Quería ascender». Suspiró continuando. «Es una empresa con futuro, y pagan muy bien. Tenemos planes, Miguel, y quería mantenerme allí por nosotros. Igor, él me protegió ante mis superiores. El dinero, si acaso, no le interesaba», continuó Olga bajando la mirada. «Simplemente le gusto. Él insinuó sutilmente que quería un agradecimiento». Se calló un momento, lo miró y, entrecerrando ligeramente los ojos, añadió: «Le di lo que quería. Fue una sola noche, y no obtuve ningún placer. Te quiero, Miguel. Por favor, olvidemos esto». Miguel la miraba, sintiendo cómo la sangre le latía en las sienes. ¿Olvidar? Ella simplemente proponía olvidar lo sucedido, como si pudiera borrarse de un plumazo. Como si esa noche, su agradecimiento, fuera solo un error o una casualidad. Olga miró la mesa y vio el ramo de flores y la botella de vino que él había comprado ayer, con la esperanza de pasar una velada cálida y acogedora con ella. Al parecer, percibió su estado de ánimo, y sin decir más, abrió la botella.
Sirvió en 2 copas y le tendió una a Miguel. «Miguel, te quiero de verdad», dijo con más suavidad, tratando de darle calidez a su voz. «Sí, actué mal, pero a veces en la vida hay que hacer cosas que están fuera de los límites para lograr un mayor éxito». Levantó la copa, como si propusiera brindar por su relación y borrar todos sus problemas. Miguel se quedó sentado frente a ella, sin apartar la mirada de Olga. Intentaba encontrar en su rostro un atisbo de sinceridad, pero sus palabras le parecían ya algo vacío y distante. «¿Él te obligó?», preguntó Miguel, casi sabiendo la respuesta. Ella ni siquiera se sorprendió por la pregunta como si la esperara. «No, Miguel, fue mi decisión», respondió ella. «Él solo insinuó que le gustaría un favor a cambio. Bueno, comprende, necesitaba su lealtad. Sí, no quería hacerlo, pero las circunstancias se dieron así. Intentemos empezar de cero, simplemente olvidemos. Te prometo que esto nunca volverá a ocurrir». Miguel asintió sintiendo un amargo cansancio. Olvidar. Un error. No volverá a ocurrir. «Te entiendo, Olga», dijo lentamente, reprimiendo con dificultad la amargura que le subía a la garganta. Luego, después de tomar un sorbo de vino, se levantó y salió al patio, donde el fresco aire matutino lo recibió con una brisa refrescante. Respiró profundamente, sintiendo cómo la ira pulsaba en su interior. Los pensamientos en su cabeza eran caóticos, pero una cosa se hacía clara: no podía dejar la situación así simplemente. Miguel siempre se había enorgullecido de sí mismo, de su autoestima y sus principios, y la idea de que lo habían hecho quedar como un tonto lo enfurecía. Su mirada se volvió fría y concentrada. Pensó en el divorcio, pero esa idea le parecía demasiado simple, demasiado fácil. No, tenía que hacer que Olga y su fiel amigo Igor comprendieran el precio de sus actos. Quería que sintieran el dolor que le habían causado, que comprendieran que la traición tendría un precio. Después de unos minutos, Miguel regresó a la casa, intentando parecer tranquilo y sereno. Decidió interpretar su papel, fingiendo ser un marido comprensivo, dispuesto a dejar todo atrás. «Sabes, Olga», dijo, fingiendo haber meditado sus palabras, «intentaré olvidarlo, como si no hubiera pasado. No vale la pena que destruyamos nuestra relación por esto. Intentemos hacer como si nada hubiera ocurrido». Su rostro se iluminó inmediatamente, y ella le sonrió agradecida. «Gracias, Miguel. Sabía que me comprenderías», dijo con suavidad y añadió: «Siempre has sido inteligente y comprensivo. Me alegro tanto de tenerte». Miguel asintió, fingiendo aceptar sus palabras. En su interior seguía arreciando la tormenta, pero exteriormente permaneció tranquilo. Ella ni siquiera sospechaba que su comprensivo marido ya estaba elaborando un plan para darle a ella y a Igor una lección que no olvidarían. El lunes por la mañana, Miguel conducía hacia el trabajo, mirando pensativamente la carretera y las calles. En el trabajo, Miguel se concentró en uno de esos detalles que se le habían ocurrido el día en que Olga confesó su agradecimiento a Igor. Recordó que en su empresa había reglas estrictas sobre las relaciones románticas entre empleados. Se consideraba una violación grave, y este tipo de infracciones se castigaban rápida e implacablemente, con el despido. Miguel comprendió que ir directamente a la gerencia de Olga para denunciarlo no sería la mejor idea. No tenía pruebas, y esa iniciativa podría volverse en su contra. En cambio, Miguel decidió abordar el asunto con más sutileza, prepararse una coartada. Se reunió con su jefe, Yuri Vitalievich, y le pidió que lo enviara a una comisión de servicio. Yuri Vitalievich se sorprendió por la solicitud. Miguel era un empleado valioso, y normalmente lo involucraban en importantes negociaciones con socios extranjeros, y de repente pedía ser enviado a otra ciudad, a la fábrica. «Miguel, tú no estás acostumbrado a trabajar en una fábrica», dijo el jefe alzando una ceja. «¿De dónde surge ese deseo?» Miguel, con una leve sonrisa, explicó que estaba cansado de su apretada agenda y quería cambiar de aires. «Bueno, si es así, una desconexión no vendrá mal», concluyó Yuri Vitalievich,
y aceptó preparar la comisión de servicio. Miguel, una vez obtenidos todos los documentos necesarios, informó a Olga por la noche que el lunes siguiente viajaría a otra ciudad por una semana. Su reacción fue tranquila, incluso un poco indiferente. Le deseó suerte, le agradeció por haberlo informado y se retiró a su habitación. Ahora la ausencia de Miguel no despertaría sospechas. Sin embargo, esto era solo la primera etapa de su plan. Al día siguiente, Miguel buscó en Internet información sobre pequeños grupos de teatro que organizaban diversas representaciones callejeras y eventos masivos. Se trataba principalmente de estudiantes de universidades de artes escénicas que trabajaban en varios proyectos. Miguel se reunió con el director de uno de esos grupos y le expuso su idea. Quería que los jóvenes interpretaran el papel de testigos casuales que estuvieran cerca de Olga. Los chicos se interesaron por la propuesta. La idea era divertida, pero a la vez lo suficientemente sutil como para no despertar sospechas directas. Juntos elaboraron el guión. Debían dar a Olga la sensación de que había sido descubierta. Una vez que el plan fue acordado y el guión se perfeccionó hasta el mínimo detalle, Miguel sintió satisfacción. Olga ni siquiera podía imaginar lo que le esperaba en el futuro próximo, mientras él ya veía cómo su sonrisa desaparecía, dando paso al pánico y al miedo. A la mañana siguiente, Miguel se fue de comisión de servicio, despidiéndose de Olga. Ella, sin sospechar nada, también se preparó y fue a trabajar como de costumbre. Al comenzar su rutina matutina, Olga entró en su cafetería favorita cerca de la oficina para tomar un café y un croissant. El aroma de los pasteles recién horneados llenaba el aire, y el ambiente familiar le daba una sensación de comodidad. Después de hacer su pedido, se quedó en el mostrador esperando a que el barista preparara su café. Apenas Olga estiró la mano para tomar su vaso, un joven de traje se le acercó. La miró atentamente, como si la reconociera. Luego una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. «¡Ah, usted!», exclamó con una especie de entusiasmo fingido. «La reconocí. Usted es esa mujer que agradece a sus colegas en el trabajo, digamos que transforma las veladas aburridas en algo emocionante. ¡Qué generosa es usted!». Olga se quedó helada. Sus palabras cayeron sobre ella como un rayo en un cielo despejado. Lo miró fijamente, sintiendo cómo su corazón latía con más fuerza. «Disculpe», murmuró totalmente desconcertada. El hombre sonrió. Su expresión seria de repente cambió a algo inquietantemente alegre. «Es tan magnánimo de su parte, aunque claro, no todos son capaces de ayudar tanto a sus compañeros», añadió, y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se fue, dejando a Olga completamente desorientada. Durante unos segundos más permaneció paralizada, asimilando lo sucedido. Le pareció que se trataba de un error o una extraña casualidad. Sacudiéndose, apartando esa extraña sensación, Olga tomó su café y su croissant y se apresuró a salir de la cafetería, decidida a considerar que había sido simplemente un incidente absurdo. Al día siguiente, a pesar de sus intentos por olvidar el encuentro de ayer, Olga volvió a la misma cafetería, tratando de convencerse de que no había pasado nada especial. La gente a veces hace comentarios extraños, no significa nada, pensaba. Sin embargo, tan pronto como se acercó al mostrador e hizo su pedido, otro hombre con traje se le acercó. Sus ojos se abrieron cuando la vio, y él se deshizo en una amplia sonrisa. «Oh, madame», exclamó con respeto y admiración. «He oído hablar de su generosidad. Es realmente impresionante, compartirse a sí misma por el éxito profesional. ¡Qué hazaña de abnegación!». Olga palideció. Lo miraba completamente desconcertada, sintiendo un vacío pesado en su estómago. ¿De qué está hablando?», logró decir, apenas conteniendo el temblor en su voz. El hombre simplemente hizo un gesto desdeñoso con la mano. «No sea modesta. Las personas como usted rápidamente ganan fama. Desinteresadas, siempre dispuestas a brindar ayuda. Es realmente conmovedor». Le sonrió por última vez y se alejó. Las manos de Olga temblaban al tomar su café. Eso no podía ser coincidencia.
La invadió un pánico terrible. La gente sabía su secreto. Saliendo de la cafetería, intentaba calmar su creciente ansiedad. Sus pensamientos volvían una y otra vez a aquella noche con Igor, una noche que, según creía, nadie descubriría jamás. A mediados de semana, sus nervios estaban al límite. Se convencía a sí misma de que todo era una casualidad absurda y que los desconocidos solo inventaban historias extravagantes, pero a la mañana siguiente, tan pronto como hizo su pedido, la volvieron a llamar. Una joven que pasaba por allí se detuvo y, sonriendo ampliamente, exclamó: «Oh, ¿usted es Olga?» «Sí. En toda la oficina de su empresa dicen lo generosa que es, especialmente con sus compañeros masculinos. Gracias por su preocupación». Olga sintió que se le cortaba la respiración. Agarrando el café, salió corriendo de la cafetería. Sus pensamientos estaban en completo caos. Ya no era una coincidencia. Por tercera vez alguien había revelado su secreto y se estaba propagando. Sin poder soportar la tensión, Olga tomó el teléfono y, después de dudar un poco, marcó el número de Miguel. Las señales de ocupado se prolongaron interminablemente, poniéndola aún más nerviosa hasta que finalmente él contestó: «Sí, escucho». Su voz sonaba ligeramente nerviosa, lo que desorientó a Olga inmediatamente. «Miguel», comenzó con inseguridad, «yo no sé cómo explicártelo, pero me está pasando algo extraño. La gente dice cosas sobre mí que no deberían saber». Por un momento, reinó el silencio en el teléfono, pero luego Miguel pareció sobresaltarse. «Espera, Olga. No entiendo a qué te refieres». En su voz había irritación, como si sus sospechas lo ofendieran. Olga se quedó en silencio, sin saber qué responder. «Yo quería preguntarte, ¿no le contaste a nadie que tuvimos un conflicto por esa noche? Porque no sé cómo explicar lo que está pasando. Alguien debió difundir esa información». «Olga». Y ahora se volvió aún más brusco. «¿Acaso no decidimos olvidar esto y dejarlo en el pasado? Tú misma lo dijiste. ¿Por qué ahora me pones los nervios de punta? ¿Qué te pasa? ¿Quizás te lo estás inventando todo?» Olga se sintió aún peor con sus palabras, como si ella fuera la culpable de que su pasado se estuviera convirtiendo en una pesadilla. Por mucho que lo intentara, no podía deshacerse de la sospecha de que él sabía más de lo que quería mostrar. «Miguel, yo solo…» Se trabó sin saber cómo explicar su estado. Entonces él la interrumpió bruscamente. «¿Sabes qué, Olga? Tengo trabajo. Estoy en la fábrica, por cierto, ocupado. No me des más vueltas». Y en el siguiente instante activó la videollamada, permitiéndole ver su rostro, y de fondo, la planta de la fábrica con las máquinas ruidosas y los trabajadores que se movían de un lado a otro. Miguel caminaba a lo largo de las máquinas, mostrando que estaba completamente absorto en sus tareas. «¿Ves? Estoy aquí, y tú me distraes con tonterías. Y además, vuelves a recordarme lo que hiciste», añadió, enfatizando cada palabra. El corazón de Olga se encogió de vergüenza. Suspirando murmuró: «Perdón, Miguel, yo creo que estoy demasiado nerviosa». «Entonces cálmate», respondió secamente y cortó la llamada, dejándola completamente desorientada. Sentada con el teléfono en las manos, Olga se quedó pensativa. Después de la conversación con Miguel, sus sospechas se dirigieron a Igor. ¿Quizás le había contado a alguien sobre aquella noche? ¿Y si él había difundido su pequeño secreto a sus espaldas? Olga no podía deshacerse de sus inquietantes pensamientos y decidió ir directamente a ver a Igor. Después de esperar a que la oficina se vaciara un poco, Olga entró silenciosamente en el despacho de Igor para que nadie la viera. Cerrando la puerta tras de sí, se acercó a su escritorio y, inclinándose hacia él, le dijo en un susurro: «Igor, ¿tú le has contado a alguien sobre nosotros?» Había pánico en su voz. «Sobre lo que nosotros…» «¿Estás loca?», susurró él, mirando rápidamente hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «¿Por qué preguntas eso? No le he contado a nadie nada».
Si alguien se entera, nos despedirán a ambos. Olga sintió alivio y al mismo tiempo irritación. No apartaba de él su mirada cautelosa. Pero algo no está bien, susurró, como convenciéndose a sí misma de que no era la única que lo pensaba. Sal de mi despacho, para que nadie sospeche nada, por favor. Se frotó las sienes, como si la sola idea del riesgo le causara dolor de cabeza. Y por favor, tómate algo para calmarte. No estás bien. Tienes paranoia. Olga se quedó confundida, incómoda, y finalmente murmuró: Lo siento. Al salir del despacho de Igor, comprendió que no había obtenido ninguna respuesta, solo estaba más confundida. Volviendo a su escritorio se dio cuenta de que, tal vez, se estaba volviendo loca y que realmente solo necesitaba calmarse. Debe ser estrés, se repetía una y otra vez, intentando controlarse. Le parecía que todo empezaba a volver a la normalidad. El jueves decidió no ir por café y pasar el día en la oficina, evitando cualquier encuentro casual. Afortunadamente el día transcurrió tranquilo, sin incidentes, y por la noche incluso sintió cierto alivio. Todo está bien, se repetía, exhalando la tensión. Le parecía que todo comenzaba a volver a la normalidad. Cuando terminó la jornada laboral, Olga salió de la oficina sintiéndose ligera. Caminaba despacio por la acera hacia el aparcamiento, pensando con satisfacción que ese extraño periodo estaba llegando a su fin, cuando accidentalmente chocó con un joven de unos 20 años que iba en patinete. Por el golpe, su carpeta con documentos se le cayó de las manos y los papeles se esparcieron por el asfalto. «Ay, lo siento», se disculpó Olga, comenzando a recoger los papeles. El joven se detuvo, sonrió y, sin dudarlo, la ayudó a recoger los documentos. «Gracias», dijo ella sin levantar la cabeza. «Es mi culpa, fui descuidada». El joven, después de recoger los papeles, se los devolvió y, mirándola, sonrió con una expresión pícara. «No te preocupes», dijo él. «A veces todo lo secreto se hace público, ¿verdad? Y he oído hablar de su agradecimiento», añadió con una risa apenas disimulada. Olga sintió que se le nublaba la vista de la ira y, sin poder controlarse más, gritó: «¡Ah, tú!» y agarrando la carpeta, se la lanzó directamente. Pero el joven rió alegremente, esquivó hábilmente y se alejó en su patinete, dejándola de pie, furiosa y desesperada. Con dificultad se recompuso y se apresuró a ir a su coche y se fue a casa. Toda la noche la atormentaron los nervios. Miraba de vez en cuando a su teléfono con mirada nerviosa, como si esperara otra sorpresa. Cientos de preguntas le rondaban la cabeza, y sin poder soportarlo, abrió su portátil y comenzó a buscar un psicoterapeuta. No podía entender qué le estaba pasando, pero una cosa estaba clara: ya no podía lidiar con esto sola. El viernes por la mañana, Olga llegó al trabajo sintiendo la tensión que la carcomía por dentro. La noche anterior le había parecido estar al borde del colapso, y ahora la única idea que la sostenía eran los fines de semana. Incluso había programado una cita con un psicólogo para sobrellevar el creciente estrés, pero esa cita era hasta la semana siguiente. Rezaba para que el día transcurriera sin incidentes. Efectivamente, la mañana comenzó tranquila. El trabajo la absorbió por completo, e incluso los pensamientos inquietantes se relegaron a un segundo plano. Olga ya comenzaba a pensar que, tal vez, había superado lo peor, y que todo eso gradualmente quedaría en el pasado. Pero cerca del mediodía, la calma se convirtió en una nueva conmoción. Un mensajero entró en la oficina con un enorme ramo de rosas rojas, del que emanaba un intenso aroma. Olga sintió que todas las miradas de los empleados se volvían hacia él y hacia ella, porque el chico gritó con confianza por toda la oficina: «¡Entrega para Olga M.!». Todos los presentes la miraron, esperando claramente su reacción, y Olga se quedó paralizada. Dentro de ella hervía una mezcla de rabia y pánico. Se acercó al mensajero, tratando de contener su creciente irritación. «¿De dónde has sacado que es para mí? No he pedido nada y no espero nada». En ese momento,
varias compañeras curiosas empezaron a acercarse cuchicheando. El chico, como si lo hiciera a propósito para atraer más atención, sacó una tarjeta y alzando la voz dijo: «Aquí está todo escrito. Para la mujer más magnífica y sensual, Olga M., de parte de Igor». Durante un segundo reinó el silencio, y luego en la oficina se oyeron risitas y cuchicheos. Los compañeros comenzaron a mirarse, y alguien comenzó a grabar lo que estaba sucediendo con su teléfono. El rostro de Olga ardía de ira y vergüenza. Le arrebató el ramo de las manos al mensajero y lo arrojó con fuerza al suelo. Luego, a punto de gritar, descargó sobre el mensajero una andanada de insultos. Él, claramente sorprendido, retrocedió hacia la salida, tratando de no atraer más la ira de ella. Ante el alboroto causado por su arrebato, Vasily Ivanovich, el director, conocido por su carácter severo y su estricto control del personal, entró rápidamente en la oficina. Él se acercó a Olga. Su mirada severa se clavó en ella, pero al ver el ramo esparcido y la tarjeta en el suelo, frunció ligeramente el ceño. Vasily Ivanovich se inclinó y, recogiendo la tarjeta, la leyó. Su rostro se conmovió, pero luego, con su habitual compostura, sonrió levemente y se dirigió en voz alta a todos los que se habían congregado allí. «¡Basta!», gruñó, mirando a los empleados a su alrededor. «Bueno, ha ocurrido un incidente. Alguien ha hecho una broma de mal gusto». Se volvió hacia Olga, como si intentara calmarla. «Olga, cálmate. Probablemente necesitas descansar», añadió con un tono que no admitía réplicas. Vasily Ivanovich intentó aliviar la tensión con una torpe broma y sonriendo dijo: «Regresen a sus puestos. No hay que formar una multitud aquí, y tú, Olga, no te preocupes. ¿Qué va? Alguien decidió gastar una broma. No pasa nada. Para que no queden dudas, pasarán Igor y tú la prueba del detector de mentiras». Esta broma pareció divertir a los empleados, que comenzaron a dispersarse sonriendo y cuchicheando. Olga fue incapaz de contener el temblor. El miedo y la ira la abrumaron. Vasily Ivanovich ni siquiera estaba considerando seriamente la prueba, ya que no sospechaba de la relación clandestina entre Olga e Igor. Los nervios de Olga estaban tensos al máximo, y algo dentro de ella cedió. Su psique parecía explotar, y gritó a toda la oficina: «¡Váyanse todos al infierno! ¡Sí, me acuesto con Igor! ¡Sexo maravilloso!». Su voz temblaba, pero sus ojos ardían. «Todos ustedes son ratas miserables y grises, que tiemblan de miedo. Todos ustedes son unos cobardes, y me importa un bledo su opinión». Su grito resonó por toda la oficina. Por un momento, todo a su alrededor se congeló. La gente la miraba con horror y desconcierto, sin saber cómo reaccionar. Vasily Ivanovich palideció y se sentó con cuidado en la silla más cercana, secándose el sudor de la frente con un pañuelo, conmocionado por sus palabras. En la oficina reinó el silencio, interrumpido solo por los sollozos de Olga. Como una ironía del destino, Igor no estaba en la oficina en ese momento. Había ido a otro lugar para firmar un contrato importante. Tal vez, si él hubiera estado allí, Olga habría podido contenerse. Pero ahora, sola contra una multitud de empleados curiosos, ya no podía soportarlo más. Al darse cuenta de que no tenía nada más que hacer allí, Olga tomó bruscamente su bolso y, abriéndose paso nerviosamente hacia la salida, se dirigió a la puerta, sin prestar atención a las caras petrificadas de los empleados. En ese mismo instante, Igor, contento por haber cerrado un trato con éxito, entró en la oficina con el rostro radiante y se encontró con Olga. Ella lo agarró de la mano y dijo en voz alta: «Díselo, que somos amantes, que sepan todo. Igor, tú y yo no somos como ellos, estamos por encima de esto, no tenemos miedo de mostrar nuestros verdaderos sentimientos». Igor se quedó paralizado, como si lo hubiera golpeado un rayo. En su rostro apareció inmediatamente una expresión de desconcierto. Apartando la mano de ella, echó una mirada nerviosa a sus colegas reunidos. Todos lo estaban observando. Olga,
¿Por qué les has contado nuestro secreto?», murmuró, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Estas palabras, pronunciadas en completo silencio, solo confirmaron todo lo que ella había gritado. Los colegas intercambiaron miradas incrédulas y algunos incluso dejaron escapar un suspiro de asombro. Olga, incapaz de permanecer allí más tiempo, salió corriendo de la oficina entre lágrimas, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Los que estaban allí no podían apartar la vista de Igor, quien permaneció en medio de la oficina completamente desorientado, sin saber cómo salir de esa situación. Se pasó la mano por el pelo con torpeza. Su rostro reflejaba desesperación y miedo. Sus colegas detrás de él seguían cuchicheando. «No». Igor fue tras Olga lentamente, comprendiendo que ya no era posible ocultar las consecuencias de su romance secreto. Mientras caminaban, detrás de ellos quedaba el ruido de la oficina conmocionada, que ahora solo vivía para la animada discusión de lo que acababa de ocurrir. Miguel regresó de su viaje de negocios. Olga lo atacó inmediatamente con preguntas. Sospechaba que él había organizado todo, pero Miguel solo se reía. Entonces Olga tomó un cuchillo y comenzó a amenazarlo. Pero Miguel le quitó el cuchillo de la mano. Olga, furiosa, arrojó una silla contra la ventana, rompiendo el cristal y liberando parte de sus emociones en ese inútil acto de destrucción. Cuando llegaron la policía y la ambulancia, entraron con cuidado en la casa, tratando de no provocar aún más a Olga. Al ver a los desconocidos, Olga parecía agotada y, sin poder soportarlo más, se echó a llorar, cayendo al suelo. Parecía completamente devastada. Miguel explicó tranquilamente a los policías que su esposa había bebido demasiado y había sufrido una crisis nerviosa. Insinuó sutilmente que, posiblemente, estaba sufriendo un delirio de abstinencia, un síndrome de abstinencia alcohólica después de un estrés prolongado y el consumo de alcohol, y decidió guardar silencio sobre el incidente real por el momento. Olga pasó casi una semana en el hospital, donde recibió la atención y terapia de apoyo necesarias. Cada día su estado mejoraba, y para el momento de su alta médica estaba preparada para volver a casa y empezar a reconstruir su vida. Sin embargo, su encuentro con la realidad fue frío y cruel. Al volver a casa, descubrió que las cosas de Miguel habían desaparecido, así como su presencia en aquella casa que antes había sido su refugio común. Su corazón se encogió por la sospecha y, tomando su teléfono, llamó inmediatamente a Miguel sin intentar ocultar la irritación en su voz. «Miguel, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no están tus cosas? ¿Simplemente te fuiste sin decirme nada?». Su voz era tranquila, incluso fría, y el tono cortés sonaba como un golpe. «Olga», dijo él, haciendo una pausa para enfatizar cada palabra. «Simplemente no puedo vivir con una mujer que por su propia infidelidad ha perdido la razón». Estas palabras comenzaron a enfadar a Olga, pero luego Miguel añadió: «Olga, vamos sin dramas. Nos vemos en el juzgado. Ya preparé los documentos. Y por cierto, he puesto la casa a la venta. Insisto en que el dinero de la venta lo dividamos 80 y 20. 80 para mí, 20 para ti. Y eso será justo». Olga no le gustó lo que escuchó. No quería renunciar tan fácilmente a lo que había conseguido con tanto esfuerzo. «Te lo advierto, Miguel, si has decidido iniciar un divorcio, no esperes un 80%. El mínimo que puedes obtener, si llegamos a un acuerdo, es dividirlo a medias, o no obtendrás nada después de todo lo que has hecho. Tengo derecho a reclamar la mayor parte». Miguel, que claramente había previsto esa reacción, sonrió y respondió con una sutil burla en su voz: «Olga, en primer lugar, no he hecho nada, solo tú misma te has llevado al límite. Y en segundo lugar, Olga, recuerda cuando te emborrachaste y decidiste jugar juegos peligrosos con el cuchillo», y su voz se volvió helada. «En nuestra casa hay cámaras, que probablemente ya has olvidado, y allí todo está perfectamente grabado. Así que ahora tengo todas las razones para solicitar el divorcio en condiciones ventajosas para mí. Si no quieres aceptar mis condiciones, entonces no sé, presentaré una denuncia contra ti por amenaza de muerte. O te doy tiempo para que lo pienses».
Esta vez, sus protestas y su ira no pudieron ocultar su desconcierto. Le quedó claro que Miguel la había acorralado en una trampa de la que ya no había salida. Después, volvió a rogarle a Miguel que la perdonara. Intentó convencerlo de una división de bienes más justa, pero Miguel fue inflexible. En los meses siguientes, el proceso de divorcio transcurrió con relativa calma. Olga recibió su parte, el 20%, y aceptó su propia derrota. Casi no se comunicaban con Miguel, solo cuando era necesario, y en esos momentos él se mantenía frío y neutral. Debido al escándalo en el trabajo, Olga e Igor perdieron sus empleos. La empresa, que valoraba su nombre, sus principios y sus normas, no podía dejarlo pasar por alto, y sin ocultar su indignación, se despidió de ellos. Sus carreras quedaron destruidas, y los intentos de restaurar su reputación fueron en vano. Su pasado ahora se asociaba con un fracaso humillante. Miguel había logrado lo que quería. Había castigado a Olga y a su amigo Igor de la manera más dura, convirtiendo su traición en su propia destrucción. Sin embargo, en su interior había un vacío que no llenaba el sentimiento de venganza. Los años pasados, los recuerdos de la felicidad pasada, todo eso no había desaparecido sin dejar rastro, dejando una sombra de arrepentimiento en su corazón. Y aunque su mente decía fríamente que era justo, una parte de su alma anhelaba el amor que alguna vez tuvieron.